Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día, una tarde o una noche espectacular, dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Y bueno, como siempre les traigo un tema jugoso, un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que nos va a tener a todos con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un verdadero torbellino de emociones, un drama que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Sí, como lo escucharon, hoy hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para un triángulo amoroso inesperado? Porque eso es exactamente lo que tenemos entre manos. Y no es el triángulo amoroso que conocíamos, ese que creíamos que ya había quedado atrás. Este es diferente, este es sorprendente. Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha dejado este triángulo amoroso que ha sacudido a la farándula turca. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traigo lo último en noticias de sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación, y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema, eso me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este fascinante mundo de Kerem, Hande y, el supuesto tercer vértice de este triángulo. Bueno, para empezar, creo que todos conocemos a Kerem Bürsin y a Hande Erçel. Son dos estrellas turcas con una trayectoria impresionante. Kerem con su carisma y talento ha conquistado corazones en todo el mundo, y Hande con su belleza y versatilidad, también se ha ganado el cariño del público internacional. Recordemos su éxito rotundo en la serie Love is in the Air, donde, por cierto, compartieron pantalla. Y por supuesto, se enamoraron. Todos, fans y no fans, creímos en ese amor, en esa historia de amor que nos mantenía pegados a la pantalla cada semana. Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, pero, como sabemos, no todo lo que brilla es oro. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, y el mundo se paralizó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Los rumores comenzaron a circular. Y aquí es donde entra en juego el triángulo amoroso inesperado. Porque, señoras y señores, después de la separación, comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta tercera persona. Y no hablo de cualquier persona. Hablo de otro actor. Un actor que aparentemente había capturado la atención de Hande. Y es que los rumores comenzaron a intensificarse, especialmente después de que Hande fue vista en varias ocasiones con este hombre misterioso. ¿Quién era él? ¿Qué relación tenían? ¿Era solo una amistad, o había algo más? Los medios de comunicación turcos, como siempre, hicieron su trabajo investigando, entrevistando a personas cercanas, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera estos rumores. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y teorías. Los fans de Kerem y Hande, por supuesto, estaban divididos. Unos defendían a capa y espada la imagen de Kerem, argumentando que Hande era la que había cometido el error. Otros, por su parte, apoyaban a Hande, asegurando que ella tenía derecho a rehacer su vida y a ser feliz. Pero, ¿quién es este hombre misterioso que ha revolucionado la vida sentimental de Hande y, por extensión, la de Kerem? Pues, para no alargar más el suspenso, se trata de Mehmet Dinçerler. Un empresario turco reconocido por su buen gusto y, según dicen, por su encanto. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque aunque en un principio los rumores eran solo eso, rumores, la situación dio un giro inesperado cuando Hande y Mehmet se casaron. Sí, como lo escuchan. Un matrimonio que tomó a todos por sorpresa. El anuncio del compromiso y posteriormente de la boda fue como una bomba en el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, incredulidad y, por supuesto, de un sinfín de preguntas. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? ¿Era amor verdadero, o una simple aventura? Las especulaciones se multiplicaron a la velocidad de la luz. La relación entre Hande y Mehmet parecía, a ojos del público, bastante reciente. No se les había visto juntos con frecuencia, y los rumores sobre su romance habían sido escasos. Por eso el anuncio de su matrimonio fue aún más impactante. Muchos se preguntaban si Hande, con su fama y éxito,
realmente estaba buscando una estabilidad diferente a la que ofrecía su carrera. Mehmet, por su parte, era un hombre de negocios, alejado del mundo de la farándula, lo que añadía un elemento de misterio a la ecuación. La boda en sí fue un evento fastuoso, celebrado con gran pompa y elegancia. Las imágenes de Hande vestida de novia, radiante de felicidad, dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, en medio de la alegría y la celebración, la sombra de Kerem Bürsin se cernía sobre la pareja. ¿Cómo se sentía él? ¿Había sido invitado a la boda? ¿Cómo había reaccionado ante la noticia? Estas eran las preguntas que todos se hacían. Y aquí es donde la historia toma un giro de 180 grados. ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Qué opinó sobre este inesperado giro de los acontecimientos? Por supuesto, los medios de comunicación se enfocaron en él. Las preguntas eran inevitables. ¿Sentía algo? ¿Estaba dolido? ¿Cómo había afectado esto a su relación con Hande? La verdad, la respuesta de Kerem fue bastante diplomática. Se limitó a decir que le deseaba lo mejor a Hande y que esperaba que fuera feliz. Pero entre líneas se podía percibir cierta tristeza. Kerem, conocido por su profesionalismo y su respeto hacia su vida privada, no hizo declaraciones incendiarias ni comentarios malintencionados. Se mantuvo en su posición de caballero, deseándole lo mejor a su expareja. Sin embargo, la sutileza de sus respuestas, la forma en que evitaba profundizar en el tema, dejaba entrever una posible herida. Los fans, por su parte, se dividieron. Algunos admiraban la madurez y elegancia de Kerem, mientras que otros se sentían frustrados por su aparente indiferencia. Pero la historia no termina ahí, porque el matrimonio de Hande y Mehmet fue muy corto. Duró poquísimo. Y aquí es donde el triángulo amoroso se vuelve aún más enredado. Porque después de tan solo unos meses, Hande y Mehmet anunciaron su divorcio. ¿Qué había pasado? ¿Por qué terminaron tan rápido? Los rumores volvieron a florecer. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables. El divorcio fue tan repentino como el matrimonio. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura se dispararon. Se rumoreó sobre infidelidades, tanto por parte de Hande como de Mehmet. Algunos medios de comunicación incluso sugirieron que la relación se había basado en intereses económicos, y que el matrimonio había sido más una estrategia que un acto de amor. Otros argumentaron que la pareja, al no conocerse lo suficientemente bien, había descubierto incompatibilidades insalvables. La brevedad del matrimonio solo sirvió para aumentar la fascinación del público por la vida personal de Hande. La actriz, que siempre había sido muy discreta con respecto a sus relaciones, se vio en el centro de la tormenta mediática. Los paparazzi la acechaban, los medios de comunicación la perseguían, y las redes sociales se inundaron de comentarios y opiniones sobre su vida sentimental. Y aquí es donde la historia regresa a Kerem. Porque después del divorcio, la gente no pudo evitar preguntarse, ¿volverían a estar juntos Kerem y Hande? ¿Habría una segunda oportunidad para esta pareja que en su momento nos hizo soñar a todos? Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de estos rumores. Las redes sociales volvieron a arder. Los fans, una vez más, estaban divididos. Por un lado, estaban aquellos que pedían a gritos una reconciliación. Soñaban con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Creían que su amor era verdadero, que había superado cualquier obstáculo y que estaban destinados a estar juntos. Recordaban la química innegable entre ambos, la complicidad que se transmitía a través de la pantalla y la forma en que se complementaban. Para ellos el divorcio de Hande y Mehmet era una señal del destino, una oportunidad para que Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Por otro lado, estaban aquellos que no creían en una segunda oportunidad. Argumentaban que el pasado había demostrado que su relación no funcionaba, que las cosas no eran tan fáciles como parecían y que era mejor seguir adelante y buscar la felicidad por separado. Recordaban las razones de su ruptura inicial, y argumentaban que si no habían funcionado antes, era poco probable que funcionaran ahora. Para ellos la historia de Kerem y Hande ya había terminado, y era hora de que ambos siguieran caminos diferentes. Las especulaciones sobre una posible reconciliación se intensificaron cuando comenzaron a surgir rumores sobre encuentros secretos, miradas cómplices y gestos que delataban una posible conexión. Los fans analizaron cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores.
La expectativa era máxima. ¿Y qué pasó realmente? Bueno, lo cierto es que hasta ahora, no hay una respuesta definitiva. Kerem y Hande han sido muy discretos en cuanto a su vida personal. Han evitado las preguntas sobre su relación y han preferido mantener su privacidad. Sin embargo, las pistas, las miradas, los gestos, han seguido alimentando los rumores. ¿Se han vuelto a ver? ¿Han hablado? ¿Hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? La discreción de Kerem y Hande solo ha servido para aumentar el misterio y la curiosidad del público. Ambos han aprendido a manejar la presión mediática, evitando cualquier declaración que pueda alimentar los rumores. Han optado por mantener su vida privada alejada de los focos, lo que ha generado aún más especulaciones. Lo que sí sabemos es que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Kerem está trabajando en nuevos proyectos y Hande también tiene una agenda apretada. Ambos siguen siendo muy queridos por el público y, por supuesto, siguen generando interés. Han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, lo que ha reforzado su imagen pública. Kerem, después de Love is in the Air, ha participado en varios proyectos, consolidando su carrera como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha trabajado en series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su carisma y talento han seguido conquistando a audiencias de todo el mundo. Hande, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series y ha participado en campañas publicitarias de renombre. Su belleza y su talento para la interpretación la han convertido en una de las actrices más solicitadas de la industria turca. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de afrontar los desafíos y las presiones del mundo del espectáculo. En resumen, este triángulo amoroso inesperado ha sido todo un terremoto en la farándula turca. Hemos visto amor, desamor, matrimonios relámpago y rumores que han dado la vuelta al mundo. Lo cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de que a veces el amor es complicado, y que las relaciones pueden dar giros inesperados. Este drama, con sus idas y venidas, ha mantenido a la audiencia enganchada, demostrando el poder de las emociones y la fascinación por las vidas de las celebridades. La historia de Kerem y Hande, con la aparición inesperada de Mehmet y el breve matrimonio, nos recuerda que la vida, como una buena serie turca, está llena de giros inesperados. Los romances pueden surgir, florecer y desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Las personas pueden cambiar, tomar decisiones que sorprenden a todos y seguir adelante con sus vidas. Lo que queda claro es que Kerem y Hande, a pesar de los altibajos y los rumores, siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su profesionalismo los han convertido en figuras icónicas, y su historia de amor, con sus altibajos y su drama, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Y aquí llegamos al final de este vídeo, pero qué viaje. Espero que les haya gustado este análisis, que se hayan divertido tanto como yo. He intentado desglosar todo lo que sé sobre este triángulo amoroso, incluyendo los rumores, los hechos y las especulaciones. He tratado de ser lo más objetivo posible, presentándoles los datos y dejando que ustedes, mis queridos espectadores, saquen sus propias conclusiones. El mundo del espectáculo es fascinante, pero también es efímero. Las relaciones pueden cambiar, los amores pueden terminar y las estrellas pueden brillar con más fuerza que nunca. Lo importante es recordar que detrás de la fama y la fortuna, hay seres humanos con sentimientos, con miedos y con sueños. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama turco. Recuerden que esto es lo que sabemos hasta ahora, y que las cosas podrían cambiar. Así que estén atentos a mi canal para estar al día con las últimas novedades. Antes de que se vayan, quiero recordarles que me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos? ¿O creen que ya es agua pasada? ¿Quién creen que es el culpable de todo este drama? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Es gracias a ustedes que este canal cobra vida y que podemos compartir nuestras pasiones. Y por favor, no se olviden de dejar un buen like si les gustó este vídeo. Eso me ayuda mucho. Me indica que estoy haciendo bien mi trabajo y que debo seguir explorando estos temas que tanto les gustan.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Compartan este chisme, que la farándula se entere. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.